Padre nuestro que estás en el santo cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por otra oportunidad de poder reunirnos aquí en el Santo Sábado y hablar de ti, Señor. Pensar en ti, meditar sobre todas las cosas escritas en tu libro. Gracias, Señor, por este privilegio, por habernos rescatado. Gracias por ese pacto. Ayúdanos a recordarlo siempre. Te pedimos que estés con nosotros ahora, especialmente que no sea yo el que hable, sino tú. Te pedimos que nuestros corazones estén abiertos a la verdad. Y te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesucristo, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de primavera a otoño. Estamos por la parte 15. Ya no han de quedar muchas más, tranquilos. Esta vez le he titulado Un niño, por ponerle un título, porque bueno, es un tema muy diverso, pero me ha parecido correcto poner un niño, porque realmente es como debemos ser, ¿no? Entonces vamos a ver cómo va a dar vueltas alrededor de cómo debemos ver las cosas, ¿no? Con respecto de la providencia, qué es lo que el Señor nos tiene puesto delante y cómo, si no lo vemos como si fuéramos un pequeñín, un niño, no vamos a comprender, ¿eh? Porque a veces las cosas son más fáciles de lo que nosotros nos lo proponemos, ¿no? El hombre tiende a complicar mucho las cosas para así ser llamado filósofo, entendido, ¿no? Y a veces, bueno, muchas veces no es tan complejo. Es sencillo, pero no es fácil, o algo así era, ¿no? Muy bien, vamos simplemente unas diapositivas de recordatorio, en qué punto estábamos, ¿de acuerdo? Recordad que estábamos en el primer día del séptimo mes, aquel día recorriendo todas las fiestas en el cual había un sonido de trompeta diferente a los demás, ¿eh? Era un fuerte clamor, era un grito, una revelación que moviliza y guía al pueblo, que se extiende como el oleaje, que lo divide, sella, lo sacude e inquieta, ya hablábamos cómo se relacionaba con el zarandeo, con ansiedad y júbilo. ¿Ansiedad por qué? Porque venga Cristo, porque se predique la verdad, ¿eh? No ansiedad de la mala, ansiedad de la buena, ¿eh? Lo prepara para la batalla, pues Dios se acerca para recoger a su pueblo en una fecha concreta. Vimos cómo, analizando todo lo que implicaba la trompeta, llegábamos a estas conclusiones, ¿eh? Unas conclusiones muy interesantes, teniendo en cuenta que después de la fiesta de las trompetas, que es el primer día del mes séptimo, ¿llega qué? Llega el Yom Kippur y luego ya tabernáculos. Por lo tanto, es una preparación, es un aviso para que las personas se pongan las pilas, se pongan en consonancia con Dios. ¿Para qué? Para que presentarnos limpios ante Él, ¿no? Ante Cristo, en esa venida en tabernáculos. La última conferencia la acabamos con esta pregunta: ¿quién es el hombre de la escobilla? ¿Quién es la cabeza visible hoy? Recordad, estuvimos hablando de aquel hombre de la escobilla, del sueño de Miller, ¿no? ¿Era? Como había aquel destrozo con las joyas, ¿no? Y al final todas estaban cubiertas de polvo, y había un hombre con la escobilla que era el que limpiaba las joyas y las volía, y luego brillaban más que al principio, ¿no? Había alguien que hacía esto, vimos que era ese tercer Elías. Y que coincidía con la cabeza visible de hoy, que también tiene que ser ese tercer Elías. Entonces, el concepto de todas estas conferencias básicamente es intentar comprender o intentar identificar quién es ese tercer Elías y el mensaje de ese tercer Elías. ¿Qué es lo que comprende? Para no ser engañados. Hablamos del amigo del novio, el amigo del esposo. Recordad, esa figura que ya Fanny presentó en las conferencias al respecto del matrimonio, ¿no? Ese amigo del novio, el amigo del esposo, ¿qué hacía? Que se aseguraba de la virginidad de la esposa y también era el que hacía de garante de que todo fuera correctamente, ¿no? Hasta el día de la misma boda. Y era el que avisaba, ¿no? También de ahí viene el novio, ¿no? Ahí viene el esposo. Y vimos que, bueno, estaba relacionado evidentemente con el tercer Elías, con ese mensaje también a las vírgenes dormidas, ¿no? Y lo he puesto encima de una mancha que, bueno, quería ser de sangre. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver qué tiene que ver todo esto.
El amigo del novio del esposo querrá decir lo mismo que amigo de Dios, entonces, ¿no? Suponiendo, bueno, todos sabemos que Cristo es Dios, ¿no? Por lo tanto, amigo del esposo es amigo de Dios, por definición. ¿Quién nos suena en la palabra de Dios que es llamado amigo de Dios? Vamos a hacer un pequeño repaso. Segunda de Crónicas 27. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Ya tenemos a alguien claramente identificado como amigo de Dios, Abraham. Y no solo aquí, en Isaías 41:8, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Fijaros cómo vuelve a ratificar Isaías en esa amistad de Abraham con Dios. Por lo tanto, el amigo de Dios, el amigo del esposo, Abraham nos tendrá que decir algo al respecto de ese amigo de Dios, de ese amigo del esposo, al respecto de ese tercer Elías. Y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago 2:23. Pero hay alguien más, bueno, por lo tanto, amigo de esposo, amigo de Dios, Abraham es amigo de Dios. Juan 3:29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. ¿Quién es el que habla aquí? Aquí habla Juan el Bautista. Juan el Bautista. El amigo del esposo. Por lo tanto, el amigo del esposo, amigo de Dios, también es Juan el Bautista. Todas las características que vayamos estudiando conforme vamos leyendo la palabra de Dios al respecto de estos personajes, de estas personas históricas, nos van a dar más vislumbres sobre el carácter de este tercer Elías, lo que representa realmente este tercer Elías. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Quién habla aquí? Segunda de Corintios 11:2. Aquí habla Pablo, y él mismo, indirectamente, ¿cómo se está hablando? ¿Cómo se está tratando? Como el amigo del novio, que mantiene pura a la novia para unirse con Cristo. Por lo tanto, ese es el trabajo de nosotros, el trabajo del ministerio, el trabajo del ministerio del tercer Elías en el último tiempo también. Mantener a una iglesia pura, estar por ellos. ¿Y cómo la mantienes pura? Dándole agua pura. Dando de beber lo que realmente se tiene que dar de beber. La comida a su tiempo, ¿no? La trompeta certera, ¿no? Todo eso se tiene que dar. Y Pablo lo hacía. Y él mismo habla de sí mismo como el amigo del esposo. Por lo tanto, tenemos otro amigo de Dios, Pablo. Deseo a todas las gentes, página 482. Entre los más constantes discípulos de Cristo se encontraba Lázaro de Betania. Desde la primera ocasión en que se encontraran, su fe en Cristo había sido fuerte, su amor por él profundo, y el Salvador le amaba mucho. En favor de Lázaro se realizó el mayor de los milagros de Cristo. El Salvador bendecía a todos los que buscaban su ayuda. Ama a toda la familia humana, pero, fijaros qué vamos a decir ahora, porque es posible que a alguien no le guste, pero es así. Pero está ligado con algunos de sus miembros por lazos peculiarmente tiernos. Ama a todos, pero hay algunos a los que está unidos de una manera peculiarmente tierna. Su corazón estaba ligado con fuertes vínculos de afecto con la familia de Betania, y para un miembro de ella realizó su obra más maravillosa. Recordad, Betania era ¿qué? Era casa de dátiles. Recordad cuando hablamos de la palmera, cuando Víctor habló de la palmera. ¿Esa representación de qué? De Cristo mismo, ¿no? Allí habría, ante un auditorio que le apreciaba, el libro de la providencia.
qué importante es apreciar al mensajero. En ese momento, evidentemente, era Cristo mismo, ¿no? Pero ¿se le apreciaba a Cristo debidamente? Las personas desconfiaban de él, ¿no? Tenían que hablarle, él tenía que hablar en parábolas para que la gente empezara como a plantearse en su vida cotidiana lo que le había dicho él, empezara a mover su mente al respecto, ¿no? Pero no con todos podía hablar como hablaba con ellos, ¿no? Y dice que le apreciaban. Fijaros que es importante que podamos apreciar, evidentemente, a Cristo, pero también a quien le representa, a su cabeza, aquí también, a los que hablan en su nombre. Hay que apreciarlos, porque si no reconocemos ese labor, no vamos a poder ser capaces de recibir lo que nos da como lo importante que es. Por eso es importante reconocer al mensajero, por el mensaje, evidentemente. Así dice que él, ante el auditorio que le apreciaba, abría el libro de la providencia. Dice, en esas entrevistas privadas revelaba a sus oyentes lo que no intentaba decir a la multitud mixta, ni lo intentaba. Por lo tanto, tenemos que reconocer que no podemos negarnos al mensajero, al mensaje y al mensajero. No podemos decir, no, ya el Espíritu Santo ya me lo revelará a mí, porque yo no soy inferior a él. Evidentemente, no eres inferior a nadie, todos somos iguales ante Dios. Pero solo a unos pocos les habla directamente. Directamente. No necesitaba hablar en parábolas a sus amigos. Fijaros qué interesante, ¿eh? No necesitaba hablar en parábolas a sus amigos. Por lo tanto, hay un grupo privilegiado, amigos de Dios, que van a recibir los mensajes de Dios de manera clara y que van a ser encargados ¿de qué? De mostrarlos al mundo. Recordemos como estuvimos hablando en esa venida de Cristo a Jerusalén, ¿no? Esa entrada triunfal, entre comillas, a Jerusalén, que se produce, que él viene del oriente y el primer lugar donde lo reciben es ¿dónde? En Betania. Salen a recibirle. Salen a recibirle, ¿no? Entonces, nos suena de algo esto, ¿no? Salid a recibirle. ¿A quién? Al esposo. Salen de Jerusalén a recibirle. Por lo tanto, el salid de ella, pueblo mío, y salid a recibirle, están muy ligados. Siempre hay que salir de algún sitio. Y dice que fueron allí ¿quiénes? Los que fueron curados por él, los que fueron sanados por él, perdonados por él. Lo recibieron allí y allí lo siguieron, lo acompañaron hasta Jerusalén. Y fue en el tope de la montaña de los Olivos, en la cumbre, donde él llora por el pueblo, antes de entrar. Y ahí ya la habían recibido sus amigos. Es muy interesante esto, porque tenemos que plantearnos eso, porque vamos a ver que nosotros también podemos ser sus amigos. La familia de Betania, amigos de Dios, amigos del esposo. Elena White, Camino a Cristo, página 93. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirle. Él lo sabe todo de nosotros. No necesita que le informemos en la oración. Podemos estar 10 horas orando seguidas, diciendo, mira, he hecho esto. Tú ora de corazón, ábrele tu corazón y entonces recíbele como a un amigo. ¿Y eso qué hace? Nos capacita para recibirle, o sea, nos capacita para que Él pueda habitar dentro de nosotros. Abrir la puerta en la oración, que solo se consigue, dice Elena White, abriendo nuestro corazón a Dios, o sea, explicándole nuestras cosas más íntimas, realmente es cuando se abre la puerta y entonces es cuando estamos capacitados para recibirle. Eso lo explicamos también en las conferencias sobre la oración. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Es ese camino en la oración. Entonces, cada uno de nosotros tiene que buscar ser, ¿qué? Amigo de Dios. Aunque unos pocos solo tengan esa
ternura especial con él. ¿Por qué? ¿Es que de todos los salvos también habrá un grupo que serán los que le recibirán cuando estén en vida aún a Cristo? Serán los 144.000, ¿verdad? Por lo tanto, ¿a ellos los ama más? Igual, ¿no? Pero tiene unas connotaciones diferentes. Hay algo en esas personas que lo igualan también a Cristo, ¿no? Entonces juntos estarán con Él y llorando con Él. Porque dice que en la cumbre, cuando está mirando a Jerusalén y llora por Jerusalén, por el pueblo, lloran ellos con Él. Exactamente ellos no saben por qué llora Él, pero lloran con Él. Recordad que los 144.000 eran los que gemían por su pueblo también. O sea que hay una similitud muy, muy interesante con este grupo, ¿no? Orad para ser de los 144.000. ¿No es lo mismo que orad para que vuestro Señor sea vuestro amigo? Hay que buscar eso, sea como sea. Por lo tanto, amigos del esposo, amigo de Dios, cada uno de nosotros, porque recordemos que el tercer Elías no es solo una persona ni solo un mensaje, son todas las personas que dan ese mensaje. Es un pueblo, es una persona y es un mensaje, es todo junto. Por lo tanto, todos nosotros podemos ser usados por Dios para eso. Desea a todas las gentes, página 403. Antes de la honra viene la humildad. Para ocupar un lugar elevado ante los hombres, el cielo elige al obrero que, como Juan el Bautista, toma un lugar humilde delante de Dios. Por lo tanto, sabemos que esa persona, que va a ser como Juan el Bautista, va a ser una persona que tenga un lugar humilde delante de Dios. El discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo, sino de salvar almas. Ese es el trabajo que ha de mostrar el discípulo. Ese es el trabajo que ha de mostrar el que forma parte de ese grupo elegido del final. El que siente más profundamente su necesidad de la ayuda divina, la pedirá. Y el Espíritu Santo le dará vislumbres de Jesús que fortalecerán y elevarán su alma. Saldrá de la comunión con Cristo para trabajar en favor de aquellos que perecen en sus pecados. Fue ungido para su misión. Y tiene éxito donde muchos de los sabios e intelectualmente preparados fracasarían. Fijaros, los sabios e intelectualmente preparados fracasarán, ¿donde quién? Donde el tercer Elías triunfe, donde el tercer Elías tenga victoria. O sea que ya nos da también una pista al respecto. Poco a poco vamos sumando factores. Y al final, si Dios quiere, haremos un pequeño resumen para que veamos quién puede cumplir estos requisitos. Porque es importante, si no vamos a ir perdidos. Y hoy vamos a ver más cosas al respecto. Mateo 18, del 2 al 5. Sabiendo esto y viendo esto, como ha comparado también a Juan el Bautista con un niño, vamos a leer Mateo 18, del 2 al 5, que muchas veces lo leemos, pero vamos a darle un punto más de significado, porque dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. ¿Recordáis lo que hablamos sobre el medio? Sobre estar en medio. ¿Quién era el que estaba en medio siempre? En la cena de los discípulos, en medio del candelabro, ¿no? En la barra del centro, ¿no? Decíamos que eran los 4.000 años de cuando Cristo se manifestaba, ¿no? En el medio, ¿quién estaba siempre? Cristo. Y él dice que puso en medio de ellos al niño, ¿no? Fijaros cómo hay un significado muy interesante ahí, ¿eh? Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como los niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, fijaros, ese niño, antes hemos visto Juan el Bautista, imaginaros tercer Elías, también. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba mi nombre, a un niño como este, a mí me recibe. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este,
alguien que predica como un niño, a ese símbolo de Juan el Bautista también, a mí me recibe, a mí. Por lo tanto, ese que está predicando como un niño es como si fuera Cristo mismo el que predica, ¿no? Isaías 9:6, hay alguien más que vino como un niño, ¿verdad? Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Evidentemente él vino como un niño también. Entonces hay una connotación interesante aquí, una unión de los conceptos. Seguimos. Más cosas sobre Juan el Bautista. Desea a todas las gentes, página 416. Todos se admiraban de su conocimiento de la ley y las profecías. Y de uno a otro pasaba la pregunta, ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? Nadie era considerado apto para ser maestro religioso a menos que hubiese estudiado en la escuela de los rabinos. Y tanto Jesús como Juan el Bautista habían sido representados como ignorantes. Tú no sabes nada de lo que predicas. Deja que yo te diga cómo debes predicar. ¿Os suena esta cita? ¿A qué hace referencia esta cita? Al tercer Elías literalmente, ¿recordáis? Porque no habían recibido esa preparación. Por lo tanto, no será un teólogo. Tercer Elías, no será un ministro teólogo. Los que les oían se asombrarán de su conocimiento de Escrituras. Se asombraban, de su conocimiento de Escrituras, no habiendo aprendido. A la verdad, no habían aprendido de los hombres, pero el Dios del cielo era su maestro. Y de él habían recibido la más alta sabiduría. Juan 5, del 32 y 35. Jesús dice, otro es el que me da testimonio, el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿A quién se refería? Él era antorcha. Muy interesante. Vamos a dar vueltas sobre este concepto, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. ¿Quién daba testimonio? La antorcha. Y la antorcha arde para alumbrar. Por lo tanto, hay algo en la antorcha que se consume para dar luz. Y sabemos, por lo que ha presentado Luis también, cómo esas maderas representaban también a quién, a personas, ¿no? Es una persona que se consume, una persona que está aguantando la luz. La persona que da luz es una persona que arde y alumbra a la vez. Ese concepto es importante para lo que vamos a ver hoy. No solo luz, arde también, por lo tanto quema. Vamos a ver ese concepto. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿A quién está hablando aquí? Abraham, ¿verdad? Hemos visto ese amigo de Dios. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. 5 animales. Recordemos el 5, como era ese hombre que sigue la voluntad de Dios. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Por lo tanto, quedaron ¿qué? 3 mitades más 2 aves. 8 porciones. Muy interesante el 8. Ese infinito, ese quiasmo que se cruza en el medio. Esa cruz en el medio del 8. Muy interesante, porque es la cruz también. La cruz está en medio de la Biblia. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza.
y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando. ¿Y qué más? Y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Hay un pacto, lo hemos visto antes en la escuela sabática. ¿Y cómo sellan el pacto? Es la costumbre, lo vamos a ver, en la White que dice: pero se aseguró que un hijo propio había de ser su heredero. Se le aseguró que un hijo propio había de ser su heredero. Entonces Dios lo llevó fuera de su tienda y le dijo que mirara las innumerables estrellas que brillaban en el firmamento. Y mientras lo hacía le fueron dirigidas las siguientes palabras: así será tu descendencia, como las estrellas. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aún así, el patriarca suplicó que se le diera una señal visible para confirmar su fe y como evidencia para las futuras generaciones de que los bondadosos propósitos que Dios tenía con ellas se cumplirían. El Señor se dignó concertar un pacto con su siervo, empleando las formas acostumbradas entre los hombres para la ratificación de contratos solemnes. Para que él comprendiera que eso era un contrato solemne, le hizo hacer las cosas que se hacían en la época para cerrar los contratos. Y era dividir por la mitad a los animales y caminar por el medio. ¿Pero qué había en el medio? ¿Qué había en el medio? También, dicen por ahí una antorcha, también. Ya no sé dónde estoy. Sí. En conformidad con las indicaciones divinas, Abraham sacrificó una novilla, una cabra y un carnero, cada uno de 3 años y de edad, y dividió cada cuerpo en 2 partes y colocó las piezas a poca distancia una de la otra. O sea, no un trozo aquí tirado y otro por allí y ya está, no. Una aquí, cerquita a la otra, ¿vale? Imaginaros todo. Luego veremos una ilustración hecha por judíos que realmente es, yo creo que cuando lo veáis, yo creo que algo va a surgir. Añadió una tórtola y un palomino que no fueron partidos. Hecho esto, Abraham pasó reverentemente entre las porciones del sacrificio. Él pasa por el medio. Fuentes judías dicen que tenían que pasar y ensuciarse con la sangre para que el pacto fuera ratificado. No valía pasar así con las vestiduras levantadas, no, había que ensuciarse de la sangre, mojarse en la sangre. ¿Por qué? ¿Recordáis los abigarrados? ¿Recordáis todos aquellos moteados? Que hablamos de aquellos caballos, de aquellas ovejas, como todos eran manchados. Eso era un pacto, es ratificación de un pacto, más que nada. E hizo un solemne voto a Dios de obediencia perpetua. Atenta y constantemente permaneció al lado de los animales partidos hasta la puesta del sol, para que no fueran profanados o devorados por las aves de rapiña. Al atardecer se durmió profundamente y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Y oyó la voz de Dios diciéndole que no esperara la inmediata posesión de la tierra y anunciándole los sufrimientos de su posteridad que su posteridad tendría que soportar antes de tomar posesión de Canaán. Le fue revelado el plan de redención en la muerte de Cristo, el gran sacrificio y su venida en gloria. Todo le fue revelado. Fijaros, tenemos los animales partidos, él pasando por el medio, y ahí le fue revelado, ¿qué? El gran sacrificio, porque eso que era básicamente un sacrificio. Luego eso había que quemarse, por eso el horno luego. O sea, ese era un sacrificio ante un altar, ¿de acuerdo? Pero en pacto se hacía de esa manera. También vio Abraham la tierra restaurada a su belleza edénica y se le daría a él para siempre, como pleno y final cumplimiento de la promesa. Como garantía de este pacto de Dios con el hombre, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. O sea que la Biblia nos dice que pasaba la antorcha, pero pasó también el primero, porque él tenía que asumir el pacto también. Abraham pasa primero, se ensucia con esa sangre, y luego pasa Cristo también, porque vamos a ver lo que representa la antorcha. Dice, y aquellos símbolos de la presencia divina
Cuidado con lo que estamos diciendo, ¿eh? La antorcha es que símbolo de la presencia divina. ¿Y quién era la antorcha? ¿Hemos dicho? Juan el Bautista era antorcha. Vamos a ver que otros más lo fueron también. Pero fijaros cómo directamente le asocia a Juan, era la antorcha. Y os gozasteis con su luz. Símbolo de la presencia divina. O sea que el que lleva la luz es que símbolo de la presencia divina. Y hace el pacto con Dios. Pasa con él entre los trozos de carne. Aquellos símbolos de la presencia divina consumieron plenamente las víctimas. Y otra vez oyó Abraham una voz que confirmaba la dádiva de la tierra de Canaán a sus descendientes, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Fijaros, qué interesante. ¿Os recuerda algo esta imagen? ¿Os recuerda algo? ¿Qué os recuerda? ¿A alguien le recuerda algo? Fijaros, os ponían en una situación como en pendiente para que toda la sangre fuera a un mismo lugar y de ahí esa sangre como que fluyera. ¿Os recuerda algo? La llaga, ¿verdad? Es impresionante porque tenían que pasar por la llaga, tenían que pasar entre los trozos de carne para que el pacto se cumpliera. Es impresionante porque Ron Wyatt, ¿qué nos mostró? ¿Cómo se ratificó el pacto? ¿Recordáis? Aquellos que no lo recuerden, que miren las conferencias al respecto. El costado traspasado de Jesús y Ron Wyatt también. El arca de la alianza. La sangre que cae en el propiciatorio. Vamos a seguir hablando de esto porque es realmente impresionante. Y ahora nos obliga a pasar a Elías. Y dices, ¿por qué a Elías? Hemos visto a Juan el Bautista, hemos visto la antorcha, y ahora vamos a Elías. Primera de Reyes 17, del 1 al 7. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Atentos, porque sí, una cosa es la lluvia, digamos, física, la que moja, pero la lluvia, ¿qué representa? El Espíritu Santo, no hay una lluvia temprana, una tardía. Fijaros que es muy interesante esto, porque dice que no habrá lluvia, sino por mi palabra. Es muy interesante esto, porque a nivel espiritual, ¿qué está diciendo? Que solo mi palabra es lluvia. Solo la palabra de Elías es lluvia. Solo la palabra del tercer Elías es lluvia. No otra. Antorcha y lluvia. Ya tenemos dos conceptos, ¿no? Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, quedémonos con eso, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pan y agua. Querit. ¿Significa? ¿Qué significa? Corte. Querit, arroyo de Palestina, Querit, que viene de Karat, significa cortar, cercenar, rebanar, separar, por implicación destruir o consumir, específicamente pacto. Pacto. Es decir, hacer una alianza o convenio en origen al cortar la carne y pasar entre los pedazos. ¿Vemos alguna similitud? Hemos hablado hace un momento de eso. Cortar la carne y pasar entre los pedazos. ¿Dónde fue Elías? ¿Dónde fue Elías a refugiarse? ¿Dónde fue Elías a refugiarse? A la llaga, a lo que representaba el pacto con Abraham.
y bebió de ese arroyo. Por lo tanto, imaginaos qué simbología al respecto. Bebió de esa sangre. Es como si bebiera la sangre de Cristo, bebió del arroyo. El arroyo es de Kerit. Imaginaros el arroyo de sangre creado por los animales, porque toda la sangre del animal cayó ahí. Y el arroyo de agua, sangre. Y está bebiendo Elías, ¿qué? Lo que representa la sangre. ¿Y se alimenta de qué? De pan. ¿Que representa qué? La carne de Cristo. ¿Qué estaba haciendo ahí entonces? ¿Nos suena algo? Pan, sangre. Su cabeza es de oro, del más puro, sus rizos son racimos de palmera, negros como el cuervo. Aquí está definiendo en Cantares a Cristo. Dice negros como el cuervo. Puede haber dicho negros como la noche o negros como... No, dijo como el cuervo. Entonces ese cuervo que alimentaba a Elías, ¿quién representaba ahí? A Cristo mismo. Le está diciendo, toma mi carne, bebe mi sangre. ¿Eso qué es? Eso es la Santa Cena. Es la Santa Cena. ¿Y hasta cuándo la tenemos que celebrar? Hasta su regreso. Que es impresionante, ¿no? Por lo tanto, el pacto de Abraham está entremezclando muchas cosas. Está entremezclando la llaga de Cristo, el arroyo de Kerit, el pacto con todos nosotros. ¿Qué pacto Dios tuvo Abraham con nosotros? Seréis benditos, será bendita las naciones en tu simiente, ¿no? Y la simiente era Cristo, ¿vale? Pero ¿quién ha de sembrar? ¿Quién ha de llevar el agua? Veremos también ese significado interesante. Hay alguien que tiene que hacer algo para que esto funcione, ¿verdad? Una parte actora. Recordemos cómo hablaba de Juan el Bautista, antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Vamos más allá. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que se nos apague la antorcha de Israel. ¿Quién más es antorcha? David. ¿Y David qué era? Rey. Líder de la nación de Israel. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia. Isaías 62:1. Y su salvación brille como una antorcha. La salvación de Cristo brilla como una antorcha. Entonces, aquel que porta la antorcha, ¿qué está llevando? La salvación, porque es luz. Pero recordemos, esa antorcha es luz, pero arde. Este concepto es muy interesante, vamos a seguir con él. En aquel día pondré ¿a quién? A los capitanes de Judá. Zacarías 12, está ambientado en el tiempo final, está ambientado en la venida de Cristo, en la segunda y en la tercera. Elena White así lo muestra, recomiendo la lectura. Pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego de leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. Y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de la destrucción final, está hablando de que Jerusalén, la nueva Jerusalén, ocupará el lugar de la antigua, ¿no? Pero dice los capitanes de Judá. No dice el león de Judá o el príncipe de Judá, los capitanes de Judá. Por lo tanto, hay algo que tienen que hacer los capitanes de Judá. Y es muy interesante. Ron Wyatt era de la tribu de Judá, por ejemplo.
Los capitanes de Judá. Llega un momento en que Judá e Israel, bueno, se separan las tribus, ¿no? 10 quedan al norte, 2 quedan al sur. Y en ese momento, aquellos que quieren, al menos durante los primeros 3 años, quiero recordar, aquellos que quieren seguir a Dios, se van al sur, porque está el santuario, está Jerusalén ahí. Y los otros empiezan bajo las órdenes de Jeroboam, crean 2 becerros y empiezan a adorar a los becerros. Por miedo de que se fueran a adorar a Jerusalén, ¿no? Y le mataran, o bueno, a Jeroboam. Y luego, digamos que todos los que quieren adorar van a Judá. Levitas, varias tribus. También Simeón entra en la tribu de Judá, en la repartición. O sea que hay unos capitanes de Judá que tienen que hacer ¿qué? Ir con la antorcha, alumbrando, y si encuentran paja, ¿qué va a pasar? Se quema, ¿eh? Si encuentran paja, se quema. Aquí una antorcha. Porque no es una linterna que no quema, es una antorcha. ¿Y qué pasa cuando la pones en contacto con la paja? Que quema. Lo que no sirve del sembrado, se quema. O sea, esos capitanes de Judá, ¿qué van a hacer? Decir la verdad. No es solo Cristo, hay alguien que hace tu trabajo antes. Por lo tanto, el sellamiento empieza antes. El fin de las personas es antes, porque el juicio de los vivos es antes. Y es progresivo. Van pasando nombre tras nombre, ¿verdad? Entonces, cuando tú llevas la verdad, estás llevando una antorcha. Y esa antorcha alumbra. Pero si tú no reconoces que esa antorcha es fuego consumidor, ¿qué pasa con ese fuego? Vamos a seguir. Y salió del altar otro ángel que tenía potestad sobre el fuego. Apocalipsis 14, del 18 al 20. Atentos a esta similitud, porque es muy interesante. Y salió del altar otro ángel que tenía potestad sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciendo: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Recordad que esto lo asociamos con esa vendimia en otoño, ¿verdad? Cómo viene a recoger a los suyos, ¿verdad, Cristo? Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar del furor de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué ciudad está hablando aquí? ¿Cuál? ¿Qué Jerusalén? Porque dice que se pisarán fuera de la ciudad. ¿Hay algún momento en el cual se pisa las uvas fuera de la ciudad? Después, en la Nueva Jerusalén. ¿Quiénes son los que quedan fuera de la ciudad? Todos los impíos que quieren atacar a Nueva Jerusalén y mueren todos, ¿verdad? Son pisados. Y dice, y el lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por una distancia de 1600 estadios. Entonces, ¿no sabemos qué era fuego? ¿Que era un lago de fuego? ¿Qué dice aquí? ¿El lago de qué es? ¿De sangre? Pero si es fuego, ¿cómo es que es sangre? Es muy interesante el concepto, la relación entre fuego y sangre aquí. Está asociando las dos imágenes, los dos conceptos en el mismo lugar. Mueres por fuego y eso es la sangre también. Fijaros que es el ángel que tiene potestad sobre el fuego el que pide que esto se haga. ¿Por qué? Porque van a ser quemados los impíos. Pero en cambio luego hace una similitud, cambia la simbología y le dice sangre, lleno de sangre. O sea que hay un lagar de fuego, pero que lo simboliza como sangre. Eso es muy interesante, por lo que vamos a ir viendo. Por lo tanto, la sangre de Cristo, ya veremos por qué, la sangre y el fuego tienen un mismo concepto, tienen un significado analógico. Y no penséis que basta con decir a vuestro interior, tenemos por padre a Abraham, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Mateo 3, del 9 al 13.
y ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no produce buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Fijaros como muchas veces hemos dicho que ese mensaje era el hacha que se pone al pie del árbol, ¿verdad? Nosotros hablamos y ponemos sin darnos cuenta, ponemos el hacha al pie del árbol. Pero es que además hay una consecuencia, que cuando lo cortas no se queda ahí, va al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. A ver, ¿ese fuego es el mismo fuego que hemos visto en el versículo anterior? Luego dice, su bieldo está en su mano, y limpiará con esmero su era, recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja con fuego inextinguible. Hemos dicho que íbamos con la antorcha, ¿no? Juan el Bautista fue con la antorcha. ¿Fue con fuego inextinguible? Sí. ¿Fue con fuego inextinguible? La antorcha que va alumbrando, que arde con fuego inextinguible. Fijaros qué interesante, el concepto. No es una tontería, Parece que no, es un tema el fuego es fuego. No es una tontería. Y el Espíritu Santo y fuego, he puesto dos números ahí, ¿vale? Uno es un significado y otro, para mí uno es uno y otro es otro. ¿Es el mismo fuego? Debían atender a los menesterosos y presentar sus ofrendas a Dios. Debían proteger a los indefensos y dar un ejemplo de virtud y compasión. Así también los seguidores de Cristo darán evidencia del poder transformador del Espíritu Santo. En su vida diaria se notará la justicia, la misericordia y el amor de Dios. De lo contrario, son como el tamo que se arroja al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, y dijo Juan, mas el que viene tras mí, más poderoso que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. El profeta Isaías había declarado que el Señor limpiaría a su pueblo de sus iniquidades. Fijaros, con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento, dice la traducción aquí, pero devastación también es la que está muy... Si miráis la palabra, es básicamente eso, es consumir por el fuego, La palabra del Señor a Israel era, volveré mi mano sobre ti y limpiaré hasta lo más puro de ¿qué? Tus escorias. Fijaros, para el pecado, donde quiera que se encuentre, para el pecado, donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. Interesante, Porque no es luz, bueno, es nueva luz, es conocimiento, es algo que no todo es necesario, esta luz es menor, esta es mayor. Es fuego consumidor. Si es verdad, es fuego consumidor. Por lo tanto, ¿el sellamiento o no es sellamiento? Es sellamiento. Te quemas. Pero dice que quemas sus escorias. ¿Sabéis lo que es la escoria? La escoria es, por ejemplo, en el oro o la plata, lo que queda que no es puro, del oro o la plata, son las escorias. Y cuando las sometes a fuego, quedan eliminadas, y lo que queda, ¿qué es? El oro puro. Pero si no hay oro, ¿qué pasa? Todo se consume. Todo se consume. Entonces, si no tenemos oro, seremos consumidos por el mensaje. El mensaje nos va a consumir. Es realmente para ponerse nervioso, yo creo. Hay que al menos tenerlo en cuenta, muy en cuenta, porque si no, no se puede jugar con este mensaje, no se puede jugar con la verdad. Es fuego consumidor. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Por lo tanto, el Espíritu de Dios, que es Dios, ¿qué será en nosotros? Fuego. ¿Qué hará en nosotros?
quemar lo malo. Pero si los hombres se aferran al pecado, llegan a identificarse con él. Entonces la gloria de Dios que destruye el pecado debe destruirlos a ellos también, porque no hay oro. Solo escoria. Solo escoria. Jacob, después de su noche de lucha con el ángel, exclamó: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Jacob había sido culpable de un gran pecado en su conducta hacia Esaú, pero se había arrepentido. Su transgresión había sido perdonada y purificado su pecado. Por lo tanto, podía soportar la revelación de la presencia de Dios. ¿Qué hemos visto que eran los símbolos de la presencia de Dios? La antorcha, el fuego consumidor. Podía soportar los símbolos. Eso verde lo he puesto yo para asociar las ideas, Podía soportar la revelación de la presencia de Dios, porque se arrepintió. Entonces hay una primera fase, ¿verdad? Luego veremos. Pero siempre que los hombres se presentaron a Dios mientras albergaban voluntariamente el mal, fueron destruidos. Porque si tú lo albergas voluntariamente, ante el fuego, ¿qué pasará? Cuando te acerques al fuego, ¿qué será? Serás consumido. Muchas veces vemos a Dios, sí, Dios, evidentemente, misericordia, amor, pero es fuego. Te acercas al fuego. ¿Por qué Daniel y sus amigos, bueno, los amigos creo que fue, ¿no? Los amigos de Daniel no fueron consumidos en el fuego. ¡Guau! Es que la similitud es impresionante. ¿Quién estaba en medio de las llamas? Uno parecido al Hijo del Hombre, ¿no? Cristo no se consumía en el fuego porque era su fuego, sin problema. Es impresionante, el concepto. Pero siempre que los hombres se presentaron a Dios, bueno, eso ya lo he leído, en el segundo advenimiento de Cristo, los impíos serán consumidos con el espíritu de su boca y destruidos con el resplandor de su venida. La luz de la gloria de Dios que imparte vida a los justos matará a los impíos. ¿Por qué? ¿Es solo luz? Es fuego. Por eso el juicio final ha de ser por fuego. Fuego purificador. Es muy interesante. Es la misma luz, la misma gloria de Dios. La misma gloria de Dios que estás dándole a alguien cuando le das el mensaje, lo puede matar. Lo puede matar. Pues es fuego consumidor también. Pero es fuego consumidor por su bien también. Porque quema toda la escoria. ¿Y qué te hace? Te purifica. Entonces depende de tu voluntad hacia Él. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres purificarte o no? ¿Quieres ser oro o no? Este es el primer lago de fuego que hablaba Miller. El primer lago de fuego que hablaba Miller, dice Josep. ¿Quieres coger Cuando Cristo viene es un lago de fuego que consume. Ajá. Y luego hay el otro lago de fuego. Sí, en la primera venida y en la segunda venida son dos lagos de fuego, son dos fuegos que consumen, evidentemente. Es la gloria de Dios. O sea que fijémonos, ¿no? Recordemos también en el lago de fuego, en el segundo, digamos, también lo hace por misericordia a ellos, ¿no? También. O sea, ¿qué consume a los impíos también? El amor de Dios lo consume. Es por amor que los consume. Entonces, ¿no es su gloria también que los consume? O sea, todo va para el mismo sitio, ¿no? Es realmente impresionante. En el tiempo de Juan el Bautista, Cristo estaba por presentarse como revelador del carácter de Dios. Su misma presencia haría manifiestos a los hombres sus pecados. Únicamente en la medida en que estuviesen dispuestos a ser purificados de sus pecados, podrían ellos entrar en comunión con Él. Únicamente los limpios de corazón podrían morar en su presencia. Así declaraba Juan el Bautista el mensaje de Dios a Israel. Así lo declaraba, como una antorcha, como fuego consumidor. Muchos prestaban oído a sus instrucciones, muchos lo sacrificaban todo a fin de obedecer. Multitudes seguían de lugar en lugar a ese nuevo maestro y no pocos abrigaban la esperanza de que fuese el Mesías. Pero al ver Juan que el pueblo se volvía hacia él,
buscaba toda oportunidad de dirigir su fe a aquel que había de venir. Cuidado. Cuidado con el portador de la antorcha. No es Dios. No es el Mesías. Allana el camino y te prepara para él. Entonces tenemos ya dos puntos aquí muy interesantes, dos columnas. Vamos a poner la primera columna. Vamos a poner empieza el ministerio de Juan. Segunda columna, empieza el ministerio de Cristo. Vamos a comparar las dos cosas, ¿de acuerdo? Primera columna, bautismo para arrepentimiento. Es Juan, ¿verdad? Lo ha dicho él. Yo os bautizo para arrepentimiento, pero el que viene, ¿qué dice? Segunda columna, bautismo en Espíritu Santo y fuego. Primera columna, es Juan el Bautista. Segunda columna, prepara ¿para qué? La presentación pública de Cristo. ¿Cuándo pasa la presentación pública de Cristo? Cuando se bautiza. Es en el momento cuando empieza su ministerio. Tercer Elías. Presentación pública de Cristo. También, ¿no? Cuando viene por segunda vez, ¿verdad? Por lo tanto, vemos una similitud, un paralelismo entre lo que hará uno y lo que hace el otro. Agua, por el bautismo de arrepentimiento. Lluvia, como hemos visto Elías, que representaba, no lloverá si yo no lo digo, si yo no hablo, si no es por mi palabra, no llueve. En contraposición, ¿qué? A la sangre de Cristo, que es fuego. Sangre, fuego. Hemos visto que era la misma comparativa. ¿Cuándo empieza el ministerio de Juan? Primavera. Lo estuvimos viendo, acordaros. ¿Cuándo empieza el ministerio de Cristo? En otoño. Entonces, si uno es agua y otro es sangre, ¿qué son los dos juntos? ¿Qué son los dos juntos? El costado traspasado de Jesús. Los dos juntos son el pacto de Abraham. Los dos juntos es, si yo no lo tengo a uno, no lo tengo al otro. ¿Solo con agua voy a ser salvo? ¿Solo con sangre? Agua y sangre. Boda en dos fases, como vimos en las conferencias con Fanny. Todos en dos partes. Amigo del novio y esposo. Su muerte y su segunda venida. Son dos partes. Si no aceptas su muerte, no estarás en su segunda venida. Es evidente, ¿no? Todos en dos partes. Entonces, si no te bautizas en arrepentimiento en agua, ¿puedes acceder al cielo? Son las dos caras de una misma moneda. No puede haber uno sin el otro. Alguien tiene que preparar al otro. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor Jehová, Ezequiel 22, del 19 y 20, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí yo os reuniré en medio de Jerusalén. ¿En medio de Jerusalén? Las escorias. En medio de Jerusalén. Por eso lloró Cristo. Como quien junta plata, bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno para encender fuego en él para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira y os pondré allí y os fundiré. ¿Echáis de menos algún material aquí? Oro. Oro. No está el oro. Eso no lo va a fundir. Entonces nos lleva inevitablemente a Apocalipsis 3:18, ¿verdad? Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego. Oro refinado por fuego. Para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Por lo tanto, es muy actual. Es mensaje de la Odisea. Palabras de vida del Gran Maestro, página 122. El oro refinado en el fuego es la fe que obra por el amor. El oro refinado en el fuego es la fe
que obra por el amor. Solo esto puede ponernos en armonía con Dios. Podemos ser activos, podemos hacer mucha obra, pero sin amor. Un amor tal como el que moraba en el corazón de Cristo, nunca podremos ser contados en la familia del cielo. Oro refinado por fuego. Pero si andamos en la luz, 1 de Juan 1,7, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo puede limpiar la sangre? ¿Os habéis preguntado alguna vez? Yo me lo pregunté, nada más que lo vi. La sangre de Dios te limpia, de Cristo. Entonces, lo primero que me imaginaba era la sangre encima de mí. Y entonces me veía todo lleno de sangre, pero no limpio, eso no se quita. O sea, la sangre, para quitarla, incluso los CSI ponen un poquito de... Y aunque no se vea, se ve. O sea, luego no se marcha nunca la sangre, queda ahí. Entonces, ¿cómo me limpia la sangre? Porque es fuego consumidor. Es fuego consumidor. El pacto de Abraham, la llaga, escondidos, ¿dónde? En el horno de fuego estamos. Hermanos, estamos escondidos en el horno de fuego, porque ahí es donde las escorias se van y queda solo el oro, nada más y nada menos que el oro. La fe de Abraham le fue contada por justicia. Su oro fue contado por justicia. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué su sangre nos limpia? Porque es fuego consumidor. El escondedero de su poder es fuego consumidor. Y su luz, luz de antorcha. Elías, Juan el Bautista y el tercer Elías levantaban una antorcha. ¿Y quemaron o no quemaron? Quemaron, ¿verdad? Y quemarán. Luz de antorcha, símbolo de la presencia de Dios. ¿Recordáis lo que hemos visto antes? Símbolos de la presencia de Dios. ¿Ante quién estamos? ¿Ante qué estamos? Ante un símbolo de la presencia de Dios. Por favor, ¿no? Un poco de respeto, ¿no? Antes de decir algo, antes de llevarlos a todos y enviarlos por ahí, y quemarlos directamente, en el otro sentido, por favor. Por lo tanto, símbolo de la presencia de Dios, Elías, Juan el Bautista, tercer Elías. Símbolos de la presencia de Dios. Por definición, no estoy inventándome nada, lo estoy básicamente asociando ideas que la misma Biblia nos muestra, y los escritos de Elena White. Elías bebió las aguas de Kerit, por eso quería que os fijarais en eso. Elías bebió del arroyo de Kerit. ¿Bebió qué? El legado de Abraham. Bebió lo que Abraham hizo. Es como si retomara el pacto de Abraham. Es brutal. Es la parte actora, visible. La sangre de Cristo se refugió en la llaga. Es la parte actora visible de la promesa y del pacto por el cual habitaremos la tierra prometida. Son los que toman las riendas en la tierra. Recogen el legado. Es muy interesante. Tengo que agradecer a Javi que me puso la palabra exacta. El legado. Es muy interesante. Y Elías comió pan y carne. Comió el cuerpo de Cristo, Santa Cena. Bueno, eso lo hemos mostrado antes. Realmente, cuando nosotros estamos en la Santa Cena, si nosotros recordamos también a Elías en el arroyo de Kerit, ¿somos el tercer Elías o no? Es muy interesante. El concepto es impresionante. Estamos retomando el pacto de Abraham. ¿Y dónde está? En la llaga de Cristo. Millares declaran, no queremos que este reine sobre nosotros, Lucas 19:14. Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera. La trompeta no deja oír un sonido certero. Los corazones de los hombres no son conmovidos por las claras y agudas verdades de la palabra de Dios.
Son muchos los cristianos profesos que dirían, si expresasen sus sentimientos verdaderos, ¿qué necesidad hay de hablar con tanta claridad? ¿Os suena esto? Yo interpretaría las Escrituras. Tú no sabes. ¿Por qué hablas así? ¿Por qué hablas tan fuerte, no? ¿Por qué no dices las cosas tan claras? No hace falta. Vas a crearte enemigos. Muchos se van a quemar, diría yo, ¿no? En el sentido de que, ¡ay! Esto me molesta, me quema, no, me voy. Pero si nos arrepentimos, no nos quema, nos limpia. Es lo increíble, es lo impresionante. Primero el agua. El agua no es la que un poco frena el paso al fuego, ¿no? Como decíamos con Javi antes, antagónico, un agua y fuego. ¿No es el agua la que te protege del fuego también? Es muy interesante también el concepto. Podrían preguntar también, ¿qué necesidad tenía Juan el Bautista de decir a los fariseos, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Lucas 3:7. Está comparando con Juan el Bautista otra vez. ¿Había acaso alguna necesidad de que provocase la ira de Herodías diciendo a Herodes que era ilícito de su parte vivir con la esposa de su hermano? El precursor de Cristo, perdió la vida por hablar con claridad. El precursor de Cristo ardió e iluminó y se consumió por hablar con claridad. ¿Por qué no podría haber seguido él por su camino sin incurrir en el desagrado de los que vivían en el pecado? ¿Por qué no lo hizo? Por amor. Así han arguido hombres que debieran haberse destacado como fieles guardianes de la ley de Dios, hasta que la política de conveniencia reemplazó la fidelidad. Y se dejó sin reprensión al pecado. ¿Cuándo volverá a oírse en la iglesia la voz de las reprensiones fieles? Hoy se está dando esto. Entonces, cuando tú reprendes el pecado, ¿qué eres? ¿Qué le estás aportando? Fuego. Cuando tú le dices, cuando dice alzad la voz, ¿no? Y dice denunciad a Jacob su pecado, ¿qué estás haciendo? Estás enviando fuego. Estás reprendiendo el pecado. ¿Para qué? Para que se consuma, para que dejéis de hacer lo que estáis haciendo, ¿no? Entonces, Apocalipsis 18, ¿para qué es? Salid de ella, pueblo mío, ¿qué es? ¿No es ponerte en el fuego de Dios? ¿No es dejar que las escorias quemen? Es impresionante. Por lo tanto, y en conclusión, evidente, portamos su fuego. De entrada ya me imaginé en las Olimpiadas como ese concepto así un poco muy pagano de la... Pero fijaros cómo llevan un fuego, ¿no? Que lo van transportando, ¿no? De país en país incluso. Es un fuego que nosotros somos portadores de ese fuego. Por lo tanto, portamos su sangre también. Estamos haciendo que los demás participen de la limpieza de su sangre, que es fuego. Su sangre es fuego. ¿Cómo limpia la sangre? Quemando. Es fuego. Por eso somos limpios en su sangre. ¿Por qué somos tropezadero para los que no creen, no? Somos fuego, pero consumidor, no purificador, que es el mismo, pero en unos hace un efecto y en otros otro. Segunda de Pedro 1:19, y tenemos como más segura la palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Entonces esa antorcha, ¿qué predica? ¿Qué predica? Profecía. ¿Y esa profecía qué hace? Que salgas corriendo para no quemarte
o que te arrepientas y aceptes el fuego de Dios, el fuego purificador. No hay otra. Que alumbra en un lugar oscuro hasta que despunte el día y el lucero de la mañana alboree en vuestros corazones. Ahora es de noche. ¿Cuándo vendrá el día? Cuando Cristo viene. Por eso hacen falta antorchas ahora, porque estamos a oscuras, separados de Dios. Si no, conociendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura procede de interpretación privada, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No nos inventamos nada. Los profetas lo dijeron primero. Los pioneros también. Cristo vuelve en 2031, tabernáculos, Maranata. La sal. Y dices, ¿y ahora qué me va a decir de la sal? Es muy importante la sal para comprender todo esto, porque nos hace la unión exacta, la misma palabra de Dios. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que os precedieron. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? No sirve ya para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. ¡Guau! Somos la luz, somos antorcha y somos la sal. ¿Qué tiene que ver la sal con el fuego? Porque somos sal y somos luz. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si se enciende, se ha ido. Se me ha ido porque, bueno, alguien puede encender la tele porque creo que tiene un temporizador. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. Bueno, si se enciende una lámpara para ponerla debajo de un almud, perdón, no se enciende una lámpara para ponerla debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Y que no es una vela que en una antorcha, es lo mismo. Y la vela también se consume. La vela también se consume. O sea que, cuando dice Pablo, dice que por amaros más, yo seré amado menos. Y cuando dice que da hasta toda su energía, toda su vida por el Evangelio, que se consume, pues es esto también, es una antorcha, es el amigo de Dios que se consume. Y si tu ojo te sirve de tropiezo, sácatelo. Mejor es que entres en el reino de Dios tuerto, que teniendo dos ojos, ser arrojado al infierno, que es el fuego, donde su gusano no se muere y el fuego no se apaga. Porque todos serán salados con fuego. Atentos. La sal, el fuego. Sois la sal, sois la luz. ¡Guau! Salamos con fuego. Le damos sabor al mundo con el fuego de Dios. Fijaros, parece antagónico, parece que el fuego lo quema todo. Bueno, si no hay nada puro, sí. Si hay algo puro, no. Y todo sacrificio será salado con sal. Fijaros qué interesante. Buena es la sal, dice la Biblia, Por lo tanto, los que comen sin sal, a no ser que tengan un problema físico, un problema de salud, por favor, poner un poquito de sal. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos. Por lo tanto, tened fuego en vosotros mismos. Purificaos y estad en paz los unos con los otros. Salamos con fuego, alumbramos con la antorcha de la profecía, quemamos con la sangre de Cristo. La sangre nos limpia, porque es fuego consumidor. El fuego limpia y quema, la sangre de Cristo limpia y condena. Consejos para la Iglesia, página 427. Algunos de nuestros miembros se abstienen concienciadamente de elementos que no son higiénicos, pero no suministran a su organismo los elementos que necesita para sustentarse.
Los que llevan al extremo la reforma pro salud corren el riesgo de preparar alimentos insípidos y que no satisfagan. Los alimentos deben ser preparados de modo que sean apetitosos y nutritivos. Yo hago uso de un poco de sal, y siempre lo he hecho, porque la sal, lejos de ser nociva, es indispensable para la sangre. Impresionante. Antes de tomar decisiones en nuestra alimentación, leamos todas las citas, por favor. Indispensable para la sangre. ¿Por qué? Es muy interesante porque, ¿qué está diciendo? A nivel físico, a nivel biológico, está diciendo que debemos comer un poquito de sal porque nos va bien para la sangre, es indispensable para una salud de la sangre. ¿No es la sangre la que... ¿Qué tiene la sangre? ¿Qué tiene la sangre? La vida. ¿Ves los conceptos cómo se mezclan? Son difíciles de explicar y fáciles de comprender. Sal, sangre, vida. Cristo da su vida por su sangre, nos limpia con su sangre. Somos la sal de la vida, la sal del pueblo, del mundo. Todo se mezcla. Incluso en nuestro cuerpo. Estamos hechos para dar testimonio. En nuestra alimentación también. Si quitamos la sal, así, ¡pam! ¿Qué? La sal aporta electrolitos. ¿Los electrolitos qué hacen? Hacen que la electricidad corra. El agua con sal conduce electricidad, por eso dice aquí. Es muy importante. Entonces, ¿qué electricidad de conducir? La sangre, pensamos. La fuerza vital que Dios nos da a través de sus somátides que están en la sangre. Ya hablaremos un día, si Dios quiere, de esto, porque todo va a llevar a la sangre, todo lleva a la sangre. Todo lleva a la sangre. Hasta el fuego consumidor llega a la sangre, todo lleva a la sangre. ¿Y dónde sale la sangre que nos salva? Del costado traspasado de Jesús. Hay que sazonar la sangre. Hay que sazonar la sangre. Discurso maestro de Jesucristo, página 34. Al escuchar las palabras de Cristo, la gente podía ver la sal, blanca y reluciente, arrojada en los senderos porque había perdido el sabor y resultaba, por lo tanto, inútil. Por lo tanto, un mensaje mal dado, un mensaje que no es la verdad de Dios, es sal inútil. No le da sabor. Te aburres y te vas. No importa lo que esa alma profese, es considerada insípida y desagradable por los ángeles y por los hombres. A tales personas dice Cristo, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16, ¿dónde está poniendo el tema de la sal? ¿Dónde está poniendo el concepto? ¿Dónde lo está poniendo? En la Odisea. Fin del tiempo. Hoy. Entonces vienen a ser la sal de la tierra, que restringe el mal entre los hombres, como la sal preserva la corrupción. Preserva de la corrupción, perdón. Impresionante. ¿Qué le estamos dando a la gente? Sal. Protección ante la corrupción. Porque el mensaje los protege, les acerca más a Dios y hace que ¿qué? Que no se consuman por el fuego. Es muy interesante. Pero si la sal ha perdido su sabor, si no hay más que una profesión de piedad, sin el amor de Cristo, no hay poder para lo bueno. La vida no puede ejercer influencia salvadora sobre el mundo. ¿Qué decíamos antes? ¿Las obras solas? ¿O por fe? Entonces, vamos a añadir un punto más en la primera columna. Agua, lluvia, sal. Somos la sal. Tercer Elías es la sal. El pueblo del fin del mundo, del fin del tiempo, es la sal. Tenemos que ser sal, pero no insípida. El don de Cristo en el festín de las bodas fue un símbolo. Recordad, estamos hablando de que es una boda también en dos fases, ¿no? Vamos a ver el primer milagro de Cristo, ¿dónde fue? En una boda.
El don de Cristo es el festín de bodas. En el festín de bodas fue un símbolo. El agua representaba el bautismo de su muerte. Está claro, ¿verdad? El vino, el derramamiento de su sangre por los pecados del mundo. El agua con que llenaron las tinajas fue traída por manos humanas. Elena White lo deja muy claro, le da un punto. ¿Para qué? Las tinajas, que debían ser probablemente de barro. ¿Qué somos nosotros? Vasos de barro, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Las tinajas eran traídas por manos humanas. Entonces, el agua, ¿a quién representa? A nosotros. Y trayendo lluvia, trayendo agua, trayendo información, trayendo mensaje a la gente, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Pero solo la palabra de Cristo podía impartirle la virtud de dar vida. Así sucedería con los ritos que iban a señalar la muerte del Salvador. Únicamente por el poder de Cristo, obrando por la fe, es como tienen eficacia para alimentar el alma. ¿Qué pasó con ese agua? En vino. ¿Y el vino que representa? Dice aquí, su sangre. Entonces, el agua, por el poder de Dios, se convierte en sangre, en fuego, en sal. Es lo que da vida, dice ahí, ¿eh? Es lo que da vida. Eso da vida. ¿Cuántas tinajas eran? 6. Traemos el mensaje de los 6.000 años, el Señor lo bendice, y es fuego, es sangre y es sal para los que lo escuchan. 6.000 años viene Cristo. Y viene para los que le esperan dentro de la llaga. ¿Qué pasó en esa boda? El agua se convirtió en vino. Bautismo de Juan, bautismo del Espíritu Santo y fuego. De una cosa que hacemos nosotros, que es bautizarnos, ¿a dónde llegamos después? Al bautismo del Espíritu Santo y fuego. Cuidado que viene fuego. Entonces no podemos dejar de santificarnos, ¿no? Porque si no, ese fuego nos consume. ¿Dónde nos hemos metido? No es broma, ¿dónde nos hemos metido? ¿Por qué te bautizas? Porque el siguiente paso es Cristo. ¿Qué pasó en esa boda entonces? De humanidad a divinidad, ¿no? Venían los hombres, ¿no?, con las vasijas, y de humanidad pasó a divinidad. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a transformarnos o no vamos a transformarnos? Tercer Elías, Cristo. De tercer Elías a Cristo. Hay una transformación ahí. Lo que podemos hacer nosotros y lo que hace Cristo. Nuestra parte y la parte de Cristo. Pero primero hay que llenar la vasija y hay que moverla y hay que llevarla. ¿Quién trajo esas vasijas? Simplemente este resumen. Primer paso, Juan el Bautista. Primer paso, arrepentimiento. Primer paso, agua. Segundo paso, sangre. Y el conjunto, la llaga. El conjunto es el costado traspasado de Jesús. La unión con Cristo es el costado traspasado de Jesús. El proceso natural de aceptar al predicador, de aceptar al que representa a Cristo, para poder llegar a Cristo. Es un proceso lógico. Toda la Biblia es el mismo. Y la esencia bíblica la estamos viendo aquí. Cómo el concepto de la llaga ha estado siguiéndonos durante tantos años. ¿Por qué? Porque estamos ahí. Si no pasamos por el medio, con Cristo, si no llevamos su sangre y somos parte de esa sangre también, para llegar a los demás. Porque la vida de la carne en la sangre está. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y sin sal la sangre muere. Está enferma. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre era expiación de la persona. Muy bien, hasta aquí. Bueno, simplemente creo que más o menos ha entendido todo. Enfrentarnos a que no son tonterías.
No es, calvo, calvo, sube. No, no, no es así. ¿Qué pasó con esas personas? Fueron consumidos. ¿Eh? No nos burlemos del que trae la palabra. No nos burlemos del mensaje. ¿A quién representa? Si realmente crees que tu dirigente o tu líder o como tú le quieras llamar, tu ministro, no dice la verdad, ¿qué estás haciendo? Si realmente la sigue, al 100%. ¿Cómo lo sabremos? Estudiando y leyendo. Pero me gustaría acabar con un capítulo del conflicto de los siglos, que no lo voy a leer, tranquilos, solo simplemente que lo leáis vosotros. Se titula Fieles portaantorchas. ¿Os suena Fieles portaantorchas? Capítulo 4. El 4. ¿Quiénes eran o quiénes sobre todo se explica en este capítulo? Fieles portaantorchas. Los valdenses. Los valdenses. Se me pone la piel de gallina porque hay una profecía al respecto de los valdenses. ¿Recordáis? Le explicó Víctor, que en el tiempo final que volverían a resurgir en el mismo lugar. Y Dios nos llevó allí y pudimos hacer una predicación allí y podemos grabar las cosas de allí. ¿Para qué? Para que llegue a la gente de allí, si Dios quiere. Es impresionante porque ¿qué vivieron estas personas? En su pureza y sencillez, las iglesias valdenses se asemejaban a la iglesia de los tiempos apostólicos. Rechazaban la supremacía de papas y prelados y consideraban la Biblia como la única autoridad suprema e infalible. En contraste con el modo de ser de los orgullosos sacerdotes de Roma, sus pastores seguían el ejemplo de su maestro, que no vino para ser servido, sino para servir. Recordad que nos enseñaban a los niños desde pequeños. Cuando llegaban a edad adulta se iban los dos, de dos en dos a predicar, y algunos no los volvían a ver nunca más. ¿Estamos preparándonos para eso? Ellos eran los fieles portaantorchas. Entonces, ¿cómo debe ser el pueblo del tiempo final? ¿Cómo debe ser el tercer Elías? ¿A qué se debe dedicar el tercer Elías? ¿A qué? A portar antorchas. ¿Y los que le siguen no llevarán cada uno la suya también? Todos juntos, el pueblo de Dios. Pues nada, acabamos aquí. Oremos. Padre nuestro que estás en el santo cielo, solo podemos darte gracias porque nos das luz, una luz que consume, que quema, pero que purifica. Ayúdanos a seguir en el buen camino, ayúdanos a ver el pecado y alejarnos de él. Ayúdanos a arrepentirnos para poder enfrentarnos a tu poder y a tu gloria. Te pedimos por todos aquellos que aún están en el camino.